buenas noches, bienvenido a Senado Noticias en su edición central, lunes 29 de octubre. Los invito a revisar noticias legislativas que han marcado esta jornada. Estos son los titulares de hoy. Reforma de pensiones del gobierno promete aumentar en 40% las jubilaciones, crear nuevas instituciones para estos fines y el financiamiento del subsidio a la clase media. La Comisión de Salud aprueba eliminación de la tabla de factores de riesgo, acelerando debate de la reforma a las ISAPRES. Sala del Senado despacha tercer trámite proyecto sobre contrato por obra o faena. Se establece derechos a feriado anual e indemnización. Y como lo veíamos en los titulares, anoche en cadena nacional el presidente Sebastián Piñera informaba del envío de una reforma a las pensiones. Hubo diversas reacciones durante esta jornada. Promete un aumento del 40% en las jubilaciones. Más detalles en el siguiente informe. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera anunció la reforma previsional, la que considera un aumento gradual de un 4% al porcentaje de cotización a cargo del empleador. Es decir, subirá un 10% a 14% una vez que la iniciativa esté en régimen. Permitirá aumentar el 40% de las pensiones. Esta reforma tendrá un costo anual para el Estado de 3.500 millones de dólares. Los trabajadores tendrán la opción de elegir quién administra ese porcentaje adicional de cotización, para lo que se van a crear nuevas instituciones con estos fines, creando mayor competencia en la industria de las AFP. Esta reforma mejorará las pensiones apenas entre en vigencia, pero dado que tendrá una aplicación gradual, este incremento, esta mejoría, será creciente en el tiempo, favoreciendo siempre en forma preferente y más rápida a los pensionados con menores ingresos o menores pensiones, con más cotizaciones, con mayor edad, a los pensionados de clase media, a las mujeres y a quienes incrementen voluntariamente su permanencia en el mundo del trabajo. Esta reforma considera además un seguro solidario que será financiado con un aporte adicional del 0,2% a cargo del empleador para financiar las pensiones de aquellos adultos mayores en situación de dependencia severa física o mental, no sean autovalentes y requieran un apoyo y una ayuda especial. Se establecen incentivos para quienes posterguen su edad de jubilación. Esto tendría la siguiente proyección: las mujeres que se pensionen en 20 años más aumentarán en 8,6% sus pensiones. Los hombres, en 25 años más, elevarían en 13% y así se iría incrementando. En síntesis, el fortalecimiento del pilar solidario y los mayores aportes que hará el Estado favorecerán en forma preferente a los más vulnerables, a la clase media, a las mujeres y a quienes incrementen voluntariamente su permanencia en el mundo del trabajo, más allá de la edad legal de jubilación. Uno de los puntos principales de esta reforma de pensiones es el fortalecimiento del pilar solidario. Según detalló el mandatario, este crecerá de manera gradual hasta llegar al 40% y va a pasar de un 0,8% a un 1,12% del PIB, lo que considera un aumento del gasto público cercano a los 1.000 millones de dólares. De esta forma, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario subirán de manera inmediata a un 10%. El mandatario explicó que estas seguirán creciendo según la edad del pensionado hasta un 50% de la pensión básica solidaria y más del 70% del aporte previsional solidario. La reforma considera además recursos adicionales para financiar un nuevo aporte a las pensiones de clase media que supere el mínimo de cotizaciones y que será creciente con los años de cotización de cada trabajador. Este aporte será aún mayor para las mujeres. Senadores valoraron el anuncio apelando a mejorar las pensiones de todos los chilenos, aunque para algunos no se cambia el problema de fondo, el sistema de las AFP. Me parece a mí que la mantención del sistema AFP no es bien recibida. Aquí lo que se hace es tratar de generar un poco más de competencia, pero el grueso de la administración de los fondos sigue en manos de la AFP y mientras no se cambie ni se modifique ese sistema, vamos a seguir teniendo altos niveles de desconfianza. Aquí estamos hablando no solamente de un aumento de la cotización del 14%, que es muy potente, sino que también un fortalecimiento del pilar solidario y un mejoramiento para las pensiones de la clase media y de las mujeres. Entonces, de verdad yo creo que deberíamos estar todos animados. Lo que hace es una propuesta que solo profundiza un mecanismo de capitalización individual, es decir, una solución de mercado, es decir, algo pensado desde la industria,
de quienes pagan las pensiones y no desde la perspectiva de quienes reciben las pensiones. No hay que olvidar, esta reforma es para los trabajadores y trabajadoras que cotizan durante 40 años y quieren una pensión digna. Y por sobre todo lo que más valoro es la preocupación por el desmedro que han tenido las mujeres trabajadoras en Chile y estas bonificaciones especiales que van a permitir incrementar de alguna manera las pensiones de las mujeres de este país. Así que en general, con todas las modificaciones y mejoras que evidentemente hay que hacer en el Congreso, se agradece la propuesta. Otra de las novedades que trae esta reforma es que busca autorizar a todas las administradoras a compartir sus utilidades con los afiliados. En esa línea, las AFP pueden transferir a las cuentas individuales de sus afiliados la parte de utilidades que voluntariamente decidan. El proyecto ingresará la próxima semana al Congreso Nacional. Y en la última Comisión de Salud del Senado se aprobó la idea de legislar de eliminar la tabla de factores de riesgo. Con esto se acelera el debate sobre la reforma a las ISAPRES. Más detalles en el siguiente informe. Si ya es discriminatorio que una mujer en edad fértil deba pagar más que un hombre por un plan de salud, prolongar la aplicación de estos factores de riesgo más allá de lo correspondido es un abuso. Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional, que en 2010 ordenó a las ISAPRES congelar la aplicación de la tabla de factores de riesgo por motivos de sexo o edad, algo que hasta ahora no se ha concretado. Por ejemplo, el factor de riesgo que hace que una mujer deba pagar más por su plan de salud debería reducirse después de los 40 años de edad. Sin embargo, eso no ocurre, obligando a las personas a recurrir a la superintendencia. Algo similar ocurre con las cargas cuando los niños cumplen 2 años de edad. Que se mantenga ese sobreprecio que hoy día la tabla de factores justifica por mayor posibilidad de enfermarse a un niño de 0 a 2 años y se mantiene después de que cumple 2 años. O sea, uno dice, eso es inaceptable. Ya es discriminatorio e inaceptable que ese riesgo finalmente signifique discriminar a niños pequeños, a las mujeres en edad fértil o a los adultos mayores, donde el plan puede salir 2, 3 e incluso más veces que a una persona, un hombre joven, por ejemplo. Problemática que necesita ser abordada desde el punto de vista legislativo. Una fórmula es a través de la reforma a las ISAPRES, pero existe una vía más expedita, derogando la tabla de factores. Según cifras de la Superintendencia de Salud, entre 2014 y 2017, 1.542 afiliados apelaron a esta instancia para rebajar el cobro de sus planes. En poco más de la mitad de los casos, los afiliados ganaron. 439 llegaron a acuerdo con las ISAPRES y solo en 81 ocasiones se le dio el favor a las aseguradoras. A esto hay que sumarle los innumerables recursos de protección que presentan los afiliados ante los tribunales de justicia para detener el alza de sus planes de salud. Así que lo que hemos planteado es derechamente la derogación, pues nos parece que aquí tenemos que avanzar a otra forma de abordar el riesgo, que además esté dentro de los principios de la seguridad social y no, como lo hemos visto hoy día, y que más bien el cómo se maximiza un negocio a costa muchas veces de la salud de las personas. El proyecto que deroga esta tabla de factores de riesgo fue presentado por el senador Rabindranath Quinteros conjuntamente con la senadora Carolina Goich y ya dio su primer paso en el Senado, aprobándose su idea de legislar. La Comisión de Salud ahora lo abordará en detalle, pudiéndose incluir también algún mecanismo que termine con la discriminación por preexistencia de enfermedades. Seguimos avanzando en otras informaciones. La controversia por las aguas del río Silala con Bolivia y también la situación de controversia por la demarcación de glaciares al sur de nuestro país con Argentina fueron 2 temas de conversación en la última Comisión Especial de Zonas Extremas con el canciller Roberto Ampuero. ¿De qué se trató? Lo vemos en la siguiente nota. Tal como lo hizo en la jornada anterior frente a los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, el ministro Roberto Ampuero, de forma reservada, comentó con los integrantes de la Instancia Especial de Zonas Extremas el estado de las relaciones vecinales de Chile, con foco en Bolivia y Argentina. Esto debido a la controversia en curso con los altiplánicos por las aguas del Silala o la reciente inclusión unilateral de los trasandinos de glaciares aiceninos en su inventario, siendo que aún la demarcación de la zona está pendiente. Sobre este último escenario, los senadores Jimena Órdenes y David Sandoval valoraron la presencia del titular de la Diplomacia Nacional para ahondar en este punto, que no se condice con el acuerdo de límites de 1998 con foco a los hielos patagónicos.
Que el 88% de los glaciares en Chile está ubicado en la zona austral. Entonces creo que hay un llamado de atención a raíz de los hechos que han ocurrido últimamente desde una expedición militar en una zona que aún no está demarcada y el inventario de glaciares argentinos que ha sido informado. Hay llamado de atención al Estado de Chile, cómo hace política de ocupación del territorio en zonas extremas. Hay que recordar que nosotros con Argentina no tenemos un problema de límites. Lo que tenemos nosotros con Argentina es sola y exclusivamente un problema de demarcación. El problema está que como estamos hablando de una zona glacial, la demarcación, ¿sobre qué lo hacemos? Sobre el glaciar, un glaciar que sabemos que además se están desplazando, hay dificultades de carácter técnica, pero ante esta situación, lo que sí planteamos evidentemente es nuestra inquietud de que en materia de actividades tiene que haber una consecuencia y que bajo ninguna circunstancia terminen por afectarse los legítimos derechos que cada uno de los países tiene. En cuanto a las aguas del río Silala, donde Chile alega ante la Haya que se trata de un río internacional, mientras Bolivia indica que el cauce fluye por canales artificiales, los senadores de la zona norte mostraron inquietudes orientadas hacia las políticas de Estado centradas en las necesidades que actualmente requieren estos territorios. Hemos presentado nuestras inquietudes porque está pendiente Silala, nosotros tenemos toda la confianza de la acción que va a desarrollar la gente que está a cargo de este proceso, pero también hemos percibido de que en nuestros puertos hay una estrategia sobre la base, entre comillas, del uso de lo que significa el Tratado de 1904, de tal forma de mantener carga por mucho más días de lo normal. Yo creo que aquí lo que nosotros queremos, lo que queremos en las zonas extremas, ¿no es cierto?, que haya una política permanente para ver cómo tú ayudas al desarrollo de estas regiones o de comunas extremas, generalmente fronterizas, que se han estado despoblando, en que no hay una inversión pública permanente. Por lo tanto, acá lo que creemos que debe haber es una política de Estado permanente para promover la inversión y que esas comunas extremas o rezagadas, muchas veces fronterizas, ¿no es cierto?, tengan un nivel de desarrollo similar al del resto de la región y al del resto de las regiones del país. De esta forma, mientras el canciller se retiró sin hacer declaraciones, en la comisión se mostraron conformes con los contenidos expuestos por el personero, a la espera de que se consolide una política de Estado de apoyo a las zonas más alejadas. Y seguimos avanzando esta vez con informaciones relacionadas a la sala de sesiones porque avanza a tercer trámite el proyecto sobre contrato de obra o faena, una iniciativa que fue discutida en la última sala de sesiones, pasa ahora a la Cámara de Diputados y modifica el Código del Trabajo en materia de contratos para los trabajadores de obra o faena. Esto luego que la sala del Senado despachara en forma unánime este proyecto de ley que da un significativo paso histórico en materia de reconocimiento de los derechos de los trabajadores que se desempeñan en rubros temporales o temporeros. El proyecto de ley iniciado en moción de un grupo de diputados tiene como objetivo precisar en el Código del Trabajo el concepto de contrato por obra o faena, estableciendo, por ejemplo, el derecho a feriado anual y una indemnización equivalente a 2,5 días de remuneraciones por cada mes trabajado si el contrato hubiese estado vigente por un mes o más. Así que avanza este proyecto de ley ahora a un tercer trámite. Pasemos a escuchar lo que fue el debate en la sala. También es importante recordar que el texto que se aprobó en general hizo cambios sustantivos a la normativa que había aprobado la Cámara de Diputados, instancia que había consagrado la presunción legal de lo que debía entenderse por contrato de obra o faena, y así evitar eventuales malas prácticas laborales destinadas a disfrazar contratos indefinidos como contratos por obra o faena. Nos preocupan los efectos que pueda tener esta nueva carga para los empleadores, en especial pequeños productores que ocupan mano de obra intensiva solo en ciertos periodos. Además, en poco tiempo, el Gobierno ha comprometido el envío del proyecto de ley para mejorar las pensiones, que se dice va a incluir un alza en las cotizaciones de cargo del empleador, y ya se tramita en este Senado el proyecto de ley que busca el establecimiento del beneficio de la sala cuna universal para la mujer trabajadora, lo que también va a implicar un aumento de lo que le cuesta cada trabajador a su empleador. El cambio de concepto es un tremendo avance en este proyecto, señor presidente, y yo creo que eso hay que aplaudirlo porque es un tremendo logro. Lo segundo, establece claramente los derechos a vacaciones proporcionales, siempre pudiendo diferir las vacaciones y que se pague al momento del finiquito. Se establece un sistema de indemnización
de 2 días y medio por mes trabajado, fracción de superior a 15 días. A petición del gobierno, construimos un acuerdo para que la implementación de esto fuera gradual, en una amplia gradualidad de 36 meses para llegar a implementar esta indemnización. Creo que es un proyecto importante que reconoce mejoras en la calidad de vida y en las condiciones de los trabajadores que lo hacen por obra o faena y que también pone por delante otros desafíos para los trabajadores en el mundo rural, como es el Estatuto del Trabajador Agrícola, que es muy importante para nuestro gobierno y yo estoy seguro que para muchos parlamentarios sacarlo adelante, y creo que la aprobación de este proyecto o el acuerdo que se logró en torno a este proyecto debería ser un incentivo para apurar la tramitación del estatuto, porque era una de las piedras de tope que trancaba dicha tramitación. Con esta información nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que más detalles de esta y todas las informaciones legislativas en esta semana regional las puede ver en nuestras redes sociales. Estamos en senado.cl, también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. No se olvide también que después de esta edición central tenemos un nuevo capítulo estreno del programa Profundidad de Campos. Aquí un pequeño adelanto de la entrevista de esta noche. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Invitación para Profundidad de Campos este lunes. La senadora Carolina Goich por la región de Magallanes. El cáncer, segunda causa de muerte en nuestro país. ¿Hay vías de solución para rebajar esos indicadores? Todo eso y mucho más en TV Senado, Profundidad de Campos para usted. Ya lo sabe, quédese en TV Senado, hay mucho más. Que tenga muy buenas noches.